Aquel día, cuando Elena ayudó a una niña perdida en un supermercado, jamás imaginó que ese gesto tan simple sería la puerta a un secreto ligado a su propia hija desaparecida. Dicen que cuando una madre pierde a un hijo, algo dentro de ella sigue buscándolo incluso cuando el mundo insiste en que ya no existe. Elena había aprendido a vivir con ese silencio, con esa cuna vacía que el tiempo no pudo borrar. Pero en los ojos de aquella niña de 6 años hubo un parpadeo, un eco, una sensación que no tenía explicación, como si el alma reconociera algo que la memoria había olvidado. Porque hay encuentros que no vienen a llenar un vacío, sino a revelar una verdad que siempre estuvo esperando ser descubierta. Si alguna vez sentiste que la vida podía devolverte lo que te arrancó sin despedida, quédate. Esta historia podría tocar una herida que creías dormida. Elena Reyes tenía 41 años, y hacía tiempo que había dejado de mirarse al espejo con esperanza. No porque hubiera envejecido mal, sino porque en sus ojos ya no habitaba la mujer que fue. Esa mujer que bordaba mantitas para bebés mientras tarareaba canciones de cuna. Esa mujer que soñaba con ser madre desde niña. Esa mujer murió 6 años atrás, una madrugada fría de octubre, cuando su hija de apenas 4 meses desapareció de su cuna sin dejar rastro. Tomás, su exmarido, había dicho que la bebé había muerto, que fue repentino, que no hubo tiempo de despedirse. Elena nunca creyó esa versión, pero el dolor la paralizó tanto que dejó de buscar respuestas, dejó de buscar todo. Se convirtió en una mujer que simplemente existía. Trabajaba en una pequeña librería del centro, vivía sola en un apartamento silencioso y caminaba por la vida como quien atraviesa un largo pasillo sin ventanas. Ese martes de abril, Elena entró al supermercado como siempre, con una lista mental pequeña, auriculares en los oídos, la mirada perdida entre los pasillos. No esperaba nada, no buscaba nada. Hacía mucho que había dejado de esperar. Fue en el pasillo de las galletas cuando escuchó una voz suave, casi un susurro. «Disculpe, señora, ¿me ayuda?» Elena se quitó los auriculares y miró hacia abajo. Allí, con los ojos color avellana brillando bajo la luz fría del supermercado, había una niña. Tendría unos 6 años, cabello castaño claro recogido en 2 colitas despeinadas. Vestía un suéter azul marino demasiado grande para su cuerpo menudo, y llevaba en sus manos una mantita bordada que apretaba contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. «Claro, pequeña, ¿qué necesitas?» La niña señaló hacia el estante más alto, donde había unas galletas con forma de animalitos. «Esas. No alcanzo». Elena sonrió apenas, con esa sonrisa automática que una aprende a poner cuando ya no siente nada. Tomó el paquete y se lo entregó. Pero cuando sus dedos rozaron los de la niña, algo extraño sucedió. Un escalofrío, un reconocimiento inexplicable, como si su piel recordara algo que su mente había enterrado. La niña no se movió de inmediato. Se quedó mirándola, fijo, con una calma que no era propia de los niños. «Gracias», dijo con una voz que parecía llevar demasiada serenidad para alguien tan pequeña, y entonces Elena lo vio. La mantita, blanca, con bordes color marfil, y en una de las esquinas, bordada con hilo dorado, una letra. Una L, delicada, trazada con el mismo punto que su abuela le había enseñado hacía años. El mismo punto que Elena había usado para bordar la mantita de su hija antes de que naciera. La mantita que nunca volvió a ver después de aquella madrugada. El aire se volvió denso. El mundo comenzó a moverse en cámara lenta. Elena sintió que sus piernas temblaban, que su corazón latía demasiado rápido, que algo dentro de ella gritaba sin hacer ruido. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con la voz quebrada, casi sin aliento. La niña ladeó la cabeza como si la pregunta la sorprendiera. «Lucía. Me llamo Lucía Álvarez». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lucía. Ese era el nombre que ella había elegido para su hija. El nombre que susurró en su oído la última noche que la tuvo en brazos. El nombre que nunca pudo volver a pronunciar sin que el alma se le rompiera en pedazos. Pero antes de que pudiera decir algo más, una voz firme y apresurada interrumpió el momento. «Lucía, ven acá.
Ya te dije que no te alejes. Una mujer mayor se acercó con pasos rápidos. Tendría unos 63 años, cabello gris recogido en un moño bajo, rostro cansado pero digno. Llevaba un suéter tejido color vino y una bolsa de tela colgando del brazo. Tomó a la niña de la mano con firmeza, pero no con brusquedad. Sus ojos se cruzaron con los de Elena por un instante, y en ese instante Elena vio algo que la desconcertó. Miedo. No enojo. No molestia. Miedo. Discúlpela, dijo la mujer con una sonrisa tensa. Es muy curiosa. Elena intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Quiso preguntar, quiso gritar. Quiso detener a esa mujer y exigir respuestas, pero su cuerpo no respondió. Se quedó ahí paralizada, viendo cómo la mujer se alejaba con la niña hacia otro pasillo. La pequeña Lucía volteó una vez más, antes de desaparecer entre las estanterías, y en esa última mirada Elena sintió algo que no podía explicar con palabras. Una conexión, un llamado, un eco silencioso que atravesaba el tiempo. Cuando finalmente logró moverse, Elena dejó su carrito abandonado en medio del pasillo y salió del supermercado con el corazón golpeándole el pecho. Caminó hasta su auto, cerró la puerta y se quedó ahí, temblando, las manos sobre el volante, la respiración entrecortada, los ojos llenos de lágrimas que no caían, esa mantita, ese nombre, esa mirada. No podía ser coincidencia, no podía. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó sentada en el sofá, con las luces apagadas, mirando una fotografía vieja que guardaba en una caja de zapatos. Era la única imagen que tenía de su hija recién nacida, un rostro pequeño, arrugado, con los ojos cerrados, y junto a ella, envuelta en sus bracitos, la mantita blanca con la L bordada. La misma mantita que esa niña llevaba hoy en el supermercado. Elena cerró los ojos y dejó que las lágrimas finalmente cayeran. Porque algo dentro de ella, algo profundo y antiguo, le estaba diciendo que el pasado no había muerto, que su hija no había muerto, y que tal vez, solo tal vez, el universo estaba a punto de devolverle algo que creía perdido para siempre. Pero si esta historia te ha tocado el alma hasta aquí, si sientes que algo en tu pecho reconoce el dolor de Elena, quédate conmigo, porque lo que viene es más profundo de lo que imaginas. Y si este relato te está abrazando, regálanos un like y suscríbete. Aquí celebramos las historias que duelen, que sanan, y que nos recuerdan que a veces el corazón sabe lo que la mente aún no puede comprender. Nos vemos en un momento. Durante los siguientes 3 días, Elena intentó convencerse de que todo había sido una casualidad cruel, que el nombre era común, que las mantitas bordadas con letras no eran exclusivas, que su mente, cansada de tanto dolor, le estaba jugando una trampa. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a esa niña, su mirada serena, su voz suave, la forma en que apretaba esa mantita como si fuera parte de su alma. Y entonces, el recuerdo llegaba como un golpe, la noche en que todo se derrumbó. Elena tenía 35 años cuando nació Lucía. Había sido un embarazo complicado, lleno de temores y visitas al hospital, pero cuando finalmente sostuvo a su hija en brazos, sintió que todo el sufrimiento había valido la pena. Tomás, su esposo en ese entonces, parecía feliz, orgulloso. Pero algo en él había cambiado durante esos meses. Se volvió más callado, más distante, más celoso. Decía que Elena no le prestaba atención, que todo era para la bebé, que él ya no importaba. Elena intentó explicarle que era normal, que con el tiempo todo volvería a la calma. Pero Tomás no escuchaba. Empezó a llegar tarde, a beber, a mirarla con resentimiento. Y una madrugada de octubre, cuando Lucía tenía apenas 4 meses, Elena despertó con un vacío helado en el pecho. Se levantó corriendo hacia la cuna. Estaba vacía. Gritó el nombre de Tomás. No respondió. Corrió por toda la casa. Nada. La bebé no estaba. Tomás no estaba. Y cuando finalmente lo encontró horas después, en un bar del centro, él la miró con ojos vidriosos y le dijo algo que Elena nunca podría olvidar. Se fue.
La bebé se fue. Elena no entendió. Exigió respuestas. Gritó. Lloró. Pero Tomás solo repetía lo mismo, que la bebé había muerto, que fue repentino, que ya no había nada que hacer. La policía investigó, pero no encontraron cuerpo, no encontraron pruebas, no encontraron nada. Tomás desapareció del pueblo semanas después, y Elena se quedó sola, rota, con un vacío que ninguna palabra podía llenar. Ahora, 6 años después, ese vacío temblaba, porque algo le decía que tal vez, solo tal vez, su hija nunca había muerto. El jueves por la tarde, Elena volvió al supermercado. No llevaba lista. No llevaba nada más que una esperanza frágil y un miedo inmenso. Recorrió los pasillos despacio, fingiendo buscar productos, pero en realidad buscando a esa niña, a esa mujer, a esa mantita. Pasó 1 hora, 2. Nada. Estaba a punto de irse cuando escuchó una voz conocida en el pasillo de los lácteos. No, Lucía, eso no. Ya sabes que no te gusta el yogur de fresa. Elena sintió que el corazón se le detenía. Caminó despacio hacia el sonido de esa voz. Y ahí estaba, la misma mujer, el mismo suéter tejido, esta vez color mostaza, y junto a ella, la niña. Lucía, con su cabello castaño suelto esta vez, cayendo sobre sus hombros delgados. Llevaba un vestido simple color celeste, y como siempre, la mantita en sus manos. Elena se acercó despacio, intentando parecer casual. Se detuvo frente al estante de leches, a pocos pasos de ellas. La niña la vio primero, y algo en su rostro cambió. Una chispa de reconocimiento, como si su cuerpo recordara algo que su mente aún no sabía. «Hola», dijo Elena, con una sonrisa temblorosa. La niña sonrió de vuelta. «Hola, señora. Usted es la que me ayudó el otro día». «Sí, soy yo». La mujer mayor levantó la vista, y al ver a Elena, su expresión se endureció. No con enojo, sino con algo más profundo. Algo que Elena reconoció de inmediato. Pánico. «Lucía, vamos. Ya tenemos todo». «Pero, abuela, aún falta el pan. Abuela». Esa palabra resonó en la mente de Elena como un eco doloroso. Esa mujer no era su madre, era su abuela. O al menos, eso decía la niña. «Disculpe», dijo Elena con la voz más firme que pudo. «No quiero molestar. Solo quería decirle que su nieta es muy dulce». La mujer la miró fijo. Sus ojos, de un castaño oscuro cansado, parecían llevar el peso de 1000 secretos. No respondió de inmediato. Solo asintió levemente y se llevó a la niña de la mano. Pero antes de irse, Lucía volteó una vez más. «¿Cómo se llama usted?» Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba. «Elena. Me llamo Elena». La niña sonrió. «Es un nombre bonito». Y se fue, dejando a Elena ahí, de pie en medio del pasillo con el alma temblando. Porque había algo en esa niña, algo en la forma en que la miraba, algo en la calma que transmitía, como si su alma reconociera algo que su mente aún no podía nombrar. Esa noche, Elena buscó en su teléfono el número de Marcos Delgado, un asistente social que la había ayudado durante la investigación 6 años atrás. Dudó antes de marcar. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si todo esto era solo su corazón desesperado inventando milagros? Pero entonces recordó la mantita, la L, el nombre, y supo que no podía quedarse callada. Marcos respondió al tercer tono. «¿Elena? ¿Cuánto tiempo? ¿Estás bien?» «No lo sé, Marcos, necesito tu ayuda. Creo que vi a mi hija». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Largo, pesado. «Elena, sabes que no encontramos nada en su momento». Y Tomás desapareció sin dejar rastro. «No puedo. Escúchame, por favor. Hay una niña, tiene 6 años. Se llama Lucía, y lleva una mantita idéntica a la que yo bordé para mi hija. Idéntica, Marcos. Con la misma letra, el mismo punto. No puede ser coincidencia». Marcos suspiró. «¿Dónde la viste?» «En el supermercado del centro. Está con una mujer mayor. Dice que es su abuela. Se apellida Álvarez». Otro silencio. Elena escuchó el sonido de papeles moviéndose del otro lado. «¿Álvarez? ¿Estás segura?»
Sí. ¿Por qué? Porque ese apellido me suena. Déjame revisar los archivos del caso. Te llamo mañana. Elena no durmió esa noche tampoco. Se quedó despierta mirando el techo, con el teléfono en la mano, esperando, temiendo, rogando que lo que sentía no fuera solo una ilusión desesperada. Porque si esa niña no era su hija, entonces su corazón no resistiría otro golpe. Pero si lo era, si realmente lo era, entonces todo el dolor de estos 6 años tendría sentido. Y tal vez, solo tal vez, podría volver a respirar. ¿Será que el universo estaba a punto de devolverle lo que le arrebataron? ¿O será que su alma solo estaba buscando consuelo en un rostro desconocido? La respuesta estaba a punto de llegar, y con ella, una verdad que cambiaría todo. La llamada de Marcos llegó al día siguiente por la tarde, justo cuando Elena estaba terminando su turno en la librería. Su voz sonaba distinta, más seria, más cargada. Elena, necesito que vengas a mi oficina. Encontré algo. Elena sintió que el estómago se le revolvía. No preguntó nada más. Tomó su bolso, cerró la caja registradora con manos temblorosas y salió corriendo hacia el centro. La oficina de Marcos quedaba en un edificio viejo de 3 pisos, con pasillos estrechos y olor a papel añejo. Elena subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón golpeándole el pecho. Cuando entró, Marcos estaba sentado frente a su escritorio, rodeado de carpetas amarillentas y papeles sueltos. Levantó la vista al verla entrar. Sus ojos llevaban una mezcla de asombro y preocupación. «Siéntate, Elena». Ella obedeció, sin quitar la vista de las carpetas. «¿Qué encontraste?» Marcos tomó aire antes de hablar. «Revisé los archivos del hospital donde nació tu hija. Pedí acceso a los registros del personal que estuvo de turno esa noche y encontré algo que en su momento pasó desapercibido». Deslizó una hoja sobre el escritorio. Era una lista de nombres: médicos, enfermeras, auxiliares. Elena recorrió la lista con la mirada hasta que sus ojos se detuvieron en un nombre subrayado con marcador amarillo. Rosa Álvarez, auxiliar de enfermería. Turno nocturno. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Ella estuvo ahí esa noche? Marcos asintió. Sí, estuvo en el hospital el día que tu hija nació. Y también estuvo de turno la noche en que Tomás apareció con la historia de que la bebé había muerto. Elena se llevó las manos a la boca. Las piezas comenzaban a encajar de una forma aterradora. ¿Por qué nadie investigó esto antes? Porque en ese momento no había motivo. Tomás dijo que la bebé había muerto en casa, no en el hospital. Y como no hubo cuerpo, no hubo autopsia. La investigación se centró en buscar a Tomás, no en revisar al personal médico. Elena se puso de pie, incapaz de quedarse quieta. ¿Y qué más? Tiene que haber algo más. Marcos la miró con una expresión difícil de descifrar. Hay algo más, Elena. Y no te va a gustar. Sacó otra hoja. Esta vez era un documento de cambio de residencia. Rosa Álvarez dejó de trabajar en el hospital 3 semanas después de que tu hija desapareciera. Y se mudó, fuera del pueblo. Sin avisar, sin dar explicaciones, simplemente se fue. Elena sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en el escritorio. ¿Dónde está ahora? Volvió hace 2 años. Vive en el barrio de Las Colinas, en una casa pequeña al final de la calle Magnolia, sola. O al menos eso decían los registros. Hasta ahora. Elena cerró los ojos. Todo tenía sentido, demasiado sentido. Rosa no era solo una mujer que pasaba por el supermercado. Era alguien que estuvo presente en el momento más vulnerable de su vida. Alguien que conocía a Tomás. Alguien que pudo haber estado involucrada en la desaparición de su hija. Marcos, ¿crees que ella se llevó a mi bebé? Marcos se frotó el rostro con ambas manos, visiblemente afectado. No lo sé, Elena. No tengo pruebas. Pero las coincidencias son demasiadas. Y si esa niña realmente es tu hija, entonces alguien mintió. Alguien ocultó la verdad durante 6 años. Elena sintió que la rabia y el dolor se mezclaban en su pecho como una tormenta, pero también sintió algo más profundo. Esperanza. Esa esperanza que había enterrado hacía tanto tiempo. Porque si Rosa había tomado a su hija, eso significaba que Lucía estaba viva,
que había crecido, que estaba ahí, a pocos pasos de ella. «¿Qué hago ahora?», preguntó con la voz quebrada. Marcos se levantó y caminó hacia ella. «Tienes dos opciones, ir a la policía con esto y dejar que investiguen, o confrontarla tú misma». Elena lo miró fijo. «Si voy a la policía, pueden tardar semanas, meses, y mientras tanto ella podría desaparecer otra vez, podría llevarse a Lucía lejos. No puedo arriesgarme a perderla de nuevo». Marcos asintió despacio. «Entiendo, pero si vas a confrontarla, hazlo con cuidado. No sabemos qué papel jugó realmente en todo esto, y si ella tiene miedo, podría reaccionar mal». Elena respiró hondo. Por primera vez en 6 años, sentía que tenía un propósito, una dirección, algo por lo que luchar. «Voy a hablar con ella, pero no iré con rabia, iré con la verdad, porque si esa niña es mi hija, merece saber quién soy. Y Rosa merece la oportunidad de explicarse». Marcos la tomó del hombro. «Ten cuidado, Elena. Si esto es lo que creo que es, va a doler. Mucho». Elena asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Ya me duele, Marcos. Llevo 6 años doliendo, pero ahora tengo una razón para seguir». Salió de la oficina con el corazón acelerado y las manos temblando. Subió a su auto y se quedó ahí, mirando la dirección que Marcos le había dado. Calle Magnolia, barrio Las Colinas, una casa pequeña al final de la calle. Ahí estaba la mujer que tal vez, solo tal vez, había cambiado su vida para siempre. Y ahí estaba la niña que su alma reconocía sin pruebas, sin certezas, solo con ese instinto profundo que las madres tienen, ese que no se explica, ese que no se olvida. Elena encendió el motor, pero antes de arrancar, cerró los ojos y susurró una oración. No era religiosa. Hacía años que no hablaba con Dios, pero en ese momento necesitaba creer en algo, en alguien, en que el universo no era tan cruel como para darle esperanza solo para volver a arrebatársela. Y entonces, con el alma temblando, condujo hacia la verdad, hacia el encuentro que cambiaría todo, hacia la mujer que guardaba el secreto más doloroso de su vida, porque a veces la verdad no llega cuando la buscas, llega cuando finalmente estás lista para enfrentarla. Elena llegó a la calle Magnolia cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas. Era una calle tranquila, con casas pequeñas y jardines descuidados. Al final, casi escondida entre 2 árboles viejos, estaba la casa de Rosa, pintada de un color crema deslavado, con una puerta de madera oscura y una ventana con cortinas floreadas. Parecía el tipo de lugar donde alguien intenta pasar desapercibido. Elena aparcó el auto a unos metros de distancia. Se quedó ahí, con las manos aferradas al volante, respirando despacio, intentando calmar el temblor que recorría todo su cuerpo. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a enfrentar a esa mujer sin quebrarse? Pero entonces recordó la mirada de Lucía, su sonrisa, la forma en que apretaba esa mantita, y supo que no podía echarse atrás. Bajó del auto y caminó despacio hacia la puerta. Cada paso pesaba como una piedra. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Cuando llegó frente a la puerta, levantó la mano para tocar, pero se detuvo. Escuchó voces adentro, una voz de niña, riendo, y luego la voz de Rosa, calmada, cariñosa. «Ya, mi niña, es hora de dormir. Mañana tenemos que ir temprano al mercado». Elena cerró los ojos. Esa voz, esa ternura, no sonaba como la voz de alguien que había cometido un crimen. Sonaba como la voz de una abuela que amaba a su nieta, y eso la confundió aún más. Tocó la puerta. 3 golpes suaves. El silencio fue inmediato. Luego, pasos lentos acercándose. La puerta se abrió apenas una rendija, y del otro lado apareció el rostro de Rosa. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con miedo, luego con resignación. «Sabía que vendría», dijo con la voz apenas audible. Elena no supo qué responder, solo la miró fijo. Rosa abrió la puerta un poco más, lo suficiente para que Elena pudiera ver el interior. Una sala pequeña, con muebles viejos pero limpios.
y al fondo, sentada en el sofá con un libro en las manos, estaba Lucía. Levantó la vista al escuchar la puerta. —¿Quién es, abuela? Rosa se tensó. —Nadie, mi amor. Vuelve a tu cuarto. Ya es tarde. La niña obedeció sin chistar, pero antes de irse miró a Elena una vez más, con esa misma calma, con esa misma curiosidad inexplicable, y luego desapareció por el pasillo. Rosa salió al porche y cerró la puerta detrás de ella. Se cruzó de brazos, como si quisiera protegerse de lo que venía. No debería estar aquí, dijo, sin mirar a Elena a los ojos. Necesito saber la verdad, respondió Elena, con la voz firme pero quebrada. Esa niña es mi hija, ¿verdad? Rosa cerró los ojos. Un suspiro largo y doloroso escapó de sus labios, y cuando volvió a abrirlos, había lágrimas. Sí, esa palabra cayó como una bomba. Elena sintió que las piernas le fallaban. Dio un paso hacia atrás, buscando apoyo en la pared. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. —¿Por qué? ¿Por qué me la quitaste? Rosa negó con la cabeza, desesperada. No fui yo, fue Tomás. Él llegó al hospital esa madrugada, desesperado, paranoico. Decía que usted no era confiable, que la bebé corría peligro. ¿Qué necesitaba sacarla de ahí? Elena la miró con incredulidad. ¿Y tú le creíste? No, claro que no. Pero él estaba fuera de sí, borracho, agresivo. Dijo que si no lo ayudaba, haría algo terrible. Y yo acababa de perder a mi esposo. Estaba sola, asustada. Y cuando vi a esa bebé en sus brazos, tan pequeña, tan frágil, no pude dejarla con él. Elena se llevó las manos a la cara, sollozando. Entonces te la quedaste, durante 6 años, sabiendo que yo estaba buscándola. Sabiendo que yo estaba rota. Rosa se derrumbó. Se sentó en el escalón del porche con la cabeza entre las manos. Lo sé, y me he odiado cada día por eso. Pero cuando intenté devolvérsela, Tomás me amenazó. Dijo que si hablaba, me haría responsable, que diría que yo la había robado, y yo tuve miedo, tanto miedo que me fui del pueblo, me escondí, y con el tiempo, esa niña se convirtió en mi vida. La crié como mía, la amé como mía, porque no tenía a nadie más. Elena se agachó frente a ella, con la voz temblando de rabia y dolor. Pero no era tuya, era mía, es mía. Rosa levantó la vista con los ojos rojos. Lo sé, y no espero que me perdone, pero esa niña, ella no sabe nada. Para ella, yo soy su abuela. Soy todo lo que conoce. Y si le dices la verdad ahora, de golpe, la vas a destruir. Elena se quedó en silencio, porque por mucho que quisiera gritar, por mucho que quisiera exigir justicia, sabía que Rosa tenía razón. Lucía era una niña de 6 años, inocente, frágil. No podía simplemente arrancarla de la única vida que conocía sin destrozarle el corazón. —¿Qué quieres que haga entonces? —preguntó Elena con la voz rota. —¿Que me vaya? ¿Que la olvide otra vez? Rosa negó con la cabeza. No, quiero que la conozcas, poco a poco, que seas parte de su vida, y cuando sea el momento, cuando ella esté lista, le diremos la verdad. Juntas. Elena la miró fijo. Había tanto dolor en esa propuesta, tanto sacrificio, pero también había amor. Amor por esa niña. Y tal vez, solo tal vez, era lo correcto. ¿Y si me dice que no quiere conocerme? ¿Y si me rechaza? Rosa le tomó la mano. Fue un gesto inesperado, cálido, humano. Entonces, respetaremos su decisión. Pero si hay algo que he aprendido en estos años, es que el amor de una madre no se borra. Aunque no lo recuerde, aunque no lo entienda, está ahí, en lo profundo. Y cuando sea el momento, su corazón lo sabrá. Elena se quedó ahí, arrodillada en ese porche viejo, llorando en silencio, porque había recuperado a su hija, pero no de la forma que imaginó, no con abrazos y lágrimas de felicidad, sino con verdades dolorosas, con pasos lentos, con un camino incierto por delante. Pero al menos ahora sabía que Lucía estaba viva, que estaba bien, y que tal vez, con tiempo y paciencia, podrían construir algo nuevo,
algo sanador. Se levantó despacio, limpiándose las lágrimas. Quiero verla. Mañana. Quiero empezar. Rosa asintió, con una mezcla de alivio y tristeza. Ven por la tarde. Le diré que eres una amiga, y poco a poco iremos construyendo el puente. Elena asintió, y antes de irse, miró hacia la ventana de la casa. Ahí, entre las cortinas, estaba Lucía, mirándola, con esos ojos que parecían saber más de lo que una niña de 6 años debería saber. Elena levantó la mano despacio, en un gesto pequeño, y Lucía, sin saber por qué, levantó la suya también. Y en ese momento, Elena supo que su hija la estaba esperando, sin saberlo, sin recordarlo, pero esperándola. Los siguientes días fueron los más extraños de la vida de Elena. Cada tarde, después del trabajo, conducía hasta la calle Magnolia. Rosa la recibía con una mezcla de nerviosismo y gratitud, y Lucía, con esa sonrisa dulce que rompía y sanaba al mismo tiempo, la saludaba como si fuera la visita más esperada del día. Al principio, las conversaciones eran simples. Elena le preguntaba sobre la escuela, sobre sus dibujos, sobre sus juegos favoritos. Lucía respondía con esa calma que la caracterizaba, pero de vez en cuando hacía preguntas que desarmaban a Elena por completo. ¿Tienes hijos, Elena? Elena sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Rosa, que estaba preparando té en la cocina, se detuvo en seco. Pero Elena respiró hondo y respondió con la verdad que podía dar. Tuve una hija. Hace mucho tiempo. Lucía ladeó la cabeza, con esa curiosidad inocente de los niños. ¿Y dónde está? Elena sonrió, aunque los ojos se le llenaron de lágrimas. Más cerca de lo que imaginé. Lucía no entendió del todo, pero asintió, y luego, sin previo aviso, se acercó y le tomó la mano. Fue un gesto tan simple, tan puro, que Elena sintió que el corazón se le rompía y se recomponía al mismo tiempo. «Debe extrañarla mucho», dijo la niña, con una madurez que no le correspondía. Elena solo pudo asentir, apretando esa mano pequeña entre las suyas. Marcos volvió a llamarla una semana después. Le propuso algo que Elena no había considerado: supervisión legal. Si iban a avanzar en este proceso, necesitaban hacerlo de la forma correcta, sin secretos, sin mentiras, con el respaldo de un profesional que pudiera guiar a Lucía a través de la verdad cuando llegara el momento. Rosa aceptó la propuesta sin dudar. Sabía que no tenía otra opción. Y más allá de eso, sabía que era lo correcto, porque por mucho que amara a Lucía no era suya. Nunca lo fue. Marcos comenzó a visitarlas también. Al principio, solo observaba. Luego, empezó a hablar con Lucía sobre temas suaves, sobre cómo a veces las familias son diferentes, sobre cómo el amor puede tomar muchas formas, sobre cómo hay personas que llegan a nuestras vidas de formas inesperadas. Lucía escuchaba con atención. Y aunque no lo decía, parecía entender que algo importante estaba por revelarse. Una tarde, mientras Elena y Lucía jugaban con bloques de madera en la sala, la niña se detuvo de repente. Miró a Elena fijo, con esos ojos color avellana que parecían ver más allá. «¿Por qué me miras así, Elena?» Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Cómo te miro?» «Como si ya me quisieras». El silencio llenó la habitación. Rosa, que estaba sentada en el sofá, contuvo la respiración. Marcos, que estaba presente esa tarde, observó con atención, y Elena, con las manos temblando, se agachó frente a Lucía. «Porque te quiero, Lucía, desde antes de conocerte». La niña frunció el ceño, confundida. «Eso no tiene sentido». Elena sonrió entre lágrimas. «A veces el corazón no necesita tiempo para querer a alguien. A veces simplemente sabe». Lucía se quedó callada, procesando esas palabras, y luego, sin decir nada más, se acercó y abrazó a Elena. Fue un abrazo pequeño, breve, pero cargado de algo inexplicable, como si su alma reconociera algo que su mente aún no podía nombrar. Elena cerró los ojos y la abrazó de vuelta, sintiendo que cada pieza rota dentro de ella comenzaba a encontrar su lugar. Esa noche, cuando Elena se fue,
Rosa la acompañó hasta la puerta. Había algo diferente en su mirada, algo más liviano. «Gracias», dijo Rosa con la voz quebrada. Elena la miró, sorprendida. «¿Por qué?» «Por no odiarme, por no quitármela de golpe, por darle la oportunidad de conocerte sin destruirla». Elena suspiró. «No lo hago por ti, Rosa, lo hago por ella, porque merece crecer sabiendo la verdad, pero sin que esa verdad la rompa». Rosa asintió, limpiándose una lágrima. «Eres mejor madre de lo que yo seré jamás». Elena no respondió, solo se fue, pero mientras conducía de regreso a casa, sintió algo que no había sentido en años. Paz. No una paz completa, no una paz sin dolor, pero una paz que le decía que estaba haciendo lo correcto, que estaba construyendo algo, que su hija, aunque no lo supiera, aún estaba volviendo a ella, y tal vez, solo tal vez, el amor era suficiente para sanar lo que el tiempo había roto. Pasaron 3 meses desde aquel primer encuentro en el supermercado. 3 meses en los que Elena aprendió a ser paciente, a construir despacio, a no exigir lo que aún no podía darse. Y en ese tiempo, algo hermoso comenzó a florecer. Lucía empezó a esperar sus visitas, a sonreír cuando la veía llegar, a buscar su mano cuando tenía miedo, a preguntarle cosas que solo se le preguntan a alguien en quien confías. Marcos había sugerido que era momento de hablar, de decirle la verdad, pero Elena no estaba segura. ¿Cómo le dices a una niña de 6 años que su vida entera ha sido una mentira? ¿Cómo le explicas que la mujer que creyó su abuela no es su abuela? ¿Que la madre que nunca conoció está sentada frente a ella? Rosa, por su parte, estaba lista para dar ese paso. Sabía que no podía postergar la verdad para siempre, y aunque le dolía, sabía que Lucía merecía saber. Un sábado por la tarde, Elena llegó con una caja pequeña envuelta en papel celeste. Lucía corrió hacia ella con esa energía que solo los niños tienen. «¿Qué es eso? ¿Es para mí?» Elena sonrió. «Sí, pero no es un regalo común. Es algo especial, algo que quiero compartir contigo». Se sentaron juntas en el sofá. Rosa se quedó de pie, a unos pasos de distancia, con las manos entrelazadas frente a su pecho. Marcos también estaba presente, como testigo silencioso de ese momento. Elena abrió la caja despacio. Dentro había objetos pequeños. Una pulsera de hospital con el nombre Lucía Reyes escrito a mano. Una fotografía de una bebé recién nacida envuelta en una mantita blanca. Y esa mantita, doblada con cuidado, con la letra L bordada en hilo dorado. Lucía miró los objetos con curiosidad, pero sin entender. ¿Qué es todo esto? Elena respiró hondo. Es una historia, Lucía. Una historia sobre una mujer que tuvo una bebé. Una bebé que amó desde el primer segundo. Pero que un día, esa bebé desapareció. Y durante mucho tiempo esa mujer pensó que la había perdido para siempre. Lucía frunció el ceño. ¿Y qué pasó? Que un día, en un supermercado, esa mujer vio a una niña, y en sus ojos reconoció algo, no con la mente, con el alma. La niña miró la mantita, la tocó con los dedos despacio, y luego, sin que nadie se lo pidiera, la acercó a su rostro, como si algo en su interior la llamara, como si su cuerpo recordara algo que su mente no sabía. Esta mantita es como la mía, dijo con la voz suave. Elena sonrió entre lágrimas. Es la misma, Lucía, la misma que yo bordé para ti antes de que nacieras. El silencio llenó la sala. Lucía levantó la vista, confundida. Miró a Rosa, luego a Elena, luego otra vez a la mantita. No entiendo. Rosa se acercó despacio. Se arrodilló frente a la niña con los ojos llenos de lágrimas. Lucía, mi amor, hay algo que necesitas saber, algo que debí decirte hace mucho tiempo. La niña la miró fijo, asustada. ¿Qué pasa, abuela? Rosa tomó aire. Yo no soy tu abuela, mi niña. Soy alguien que te cuidó, que te amó, que te protegió. Pero tu mamá, tu verdadera mamá, es Elena. Lucía parpadeó. Una vez. 2. Como si las palabras no tuvieran sentido. Luego,
Miró a Elena, y en esos ojos color avellana algo se rompió. No con rabia, no con rechazo, sino con confusión, con miedo, con una tristeza que ningún niño debería sentir. ¿Tú eres mi mamá? Elena asintió, con las lágrimas cayendo sin control. Sí, mi amor, siempre lo fui. Aunque no estuve contigo, aunque no pude cuidarte, siempre fuiste mía. Lucía se quedó callada. Miró la fotografía, miró la mantita, miró a Rosa, y luego, despacio, se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Se quedó ahí de espaldas con los brazos cruzados. Nadie se movió, nadie habló. Solo esperaron. Después de lo que pareció una eternidad, Lucía volteó. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. ¿Por qué no viniste antes? Esa pregunta atravesó el corazón de Elena como un cuchillo. Porque no sabía dónde estabas, porque pensé que te había perdido para siempre, y cuando te vi, cuando supe que eras tú, solo quise acercarme despacio, para no asustarte, para no lastimarte. Lucía la miró fijo. ¿Y ahora qué va a pasar? Elena se levantó despacio, caminó hacia ella, se arrodilló frente a ella, y con la voz más suave que pudo, respondió: Ahora vamos a construir algo nuevo, tú y yo, con Rosa, con el tiempo que necesites, sin prisa, sin presión. Porque no importa cuánto tiempo pase, Lucía, tú siempre serás mi hija, y yo siempre estaré aquí. Lucía miró a Rosa, y Rosa, con una sonrisa triste, asintió. Yo también estaré aquí, mi niña. Siempre. La niña respiró hondo, y luego despacio caminó hacia Elena. Se detuvo frente a ella, y sin decir nada le tomó la mano. Fue un gesto pequeño, frágil, pero significaba todo. Elena cerró los ojos y apretó esa mano entre las suyas, y en ese momento supo que el camino sería largo, que habría lágrimas, que habría preguntas difíciles, pero también supo que su hija estaba de regreso. No de la forma que imaginó, no con un final perfecto, pero de regreso. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Que así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con dolor, verdades ocultas y un amor que nunca murió. Una historia que nos recuerda que a veces el destino nos arrebata lo más preciado, no para destruirnos, sino para enseñarnos que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Una historia que nos susurra que el alma tiene memoria, que aunque la mente olvide, el corazón reconoce, y que ciertos lazos no se rompen con el tiempo, solo se transforman. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Elena reconoció la mantita bordada? ¿O quizás cuando Lucía tomó su mano, sin entender por qué, pero sintiendo que era lo correcto? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el despertar doloroso de una verdad ocultada durante años, el poder de un encuentro que cambia todo. Y esa clase de amor maternal que trasciende el tiempo, las mentiras y las circunstancias. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.